Janio Hadán ganó el primer premio en el concurso de investigación para estudiantes del IEEE Costa Rica. Fue finalista en Bid Challenge Ecuador en el concurso de ideas innovadoras. Ha sido líder de investigación y profesor en diversas instituciones de educación superior: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Tecnológica Indoamérica. Es profesor guía en varios programas de maestría y doctorado. De igual manera, ha desarrollado tecnologías para niños con capacidades diferentes, entre ellas Kiteracy, un kit de lectoescritura para niños con discapacidad intelectual; Ainidiu, un asistente virtual para niños con discapacidad visual; Kinku, un juego de mesa inclusivo. Estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Central del Ecuador, una maestría en Seguridad Informática en la Universidad de Costa Rica, una maestría en Administración de Empresas y Marketing en la Universidad Tecnológica Indoamérica y un PhD en Ciencias de la Computación por la Universidad de Costa Rica. Director institucional de investigación e investigador del Centro de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Es también docente de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de la Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo y Maestría en Educación, Mención Pedagogía en Entornos Digitales. Recibamos a Janio Hadán con la conferencia Tecnología disruptiva y educación inteligente. Innovar para transformar el aprendizaje. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto, gracias por estar aquí. Venir a esta conferencia que quiero hablarles sobre, bueno, ustedes ya vieron un poquito el perfil sobre mi línea de investigación, que es tecnologías disruptivas. Así que empecemos. Ya, estamos por aquí. Voy a hablar de estos temas hasta las 3:30. Primero, una introducción a la inteligencia artificial, porque quiero que puedan diferenciar la inteligencia artificial con la generativa, ¿sí? Bueno, quienes son del área de cómputo, pues ya saben esa diferenciación, pero conozco que hay público de PMO, de gestión y administración de proyectos, entonces a veces desde el lado de ciencias de la computación quiero aclarar. Luego vamos a ver algunas aplicaciones en el ámbito de la educación primaria y secundaria. Pues la educación superior no le quisiera tocar porque, bueno, no nos va a dar el tiempo tampoco, pero pues muchos de ustedes ya la conocen, la están aplicando. Quiero abordar algunas de las implicaciones éticas y unos desafíos de la inteligencia artificial, pues, y algunas conclusiones y reflexiones que nosotros hagamos. Bueno, pues comencemos entonces con esta evolución. Algunos de ustedes son parte de esta evolución. Por ejemplo, conocí desde la década de los 60 más o menos, cuando yo estaba naciendo por esa época al final, ya habían apareciendo las computadoras, pero habían esas computadoras mainframes grandes y ahí pues los científicos de computación se ocupaban de estos sistemas de decisión. Hablaban de las máquinas de Turing y todo eso y había los primeros pasos para identificar si la computadora podía tomar una decisión con sistemas booleanos. Luego ya aparecieron las computadoras en los 80s, computadoras personales, y yo recuerdo que ahí es donde conocí la computadora y es porque me incliné a estudiar estas áreas, porque en uno de esos premios que gané de joven, me regalaron una computadora, una Commodore 64. Era espectacular. Era un tecladito y se conectaba a la televisión por cables ahí de la antena con UHF, se conectaba y tenía un joystick que tenía una palanquita y solo un botón para disparar, como el de Atari. Así que ahí conocí el primer lenguaje
Y la primera manera de comunicarme con la computadora era a través de un sistema lenguaje que se llama BASIC. Para decir un mensajecito que diga hola mundo, tenía que poner begin, print, entre comillas, hola mundo, end. Esas eran 3 líneas de programa, pero ya se comunicaba. Pero esa parte luego fui descubriendo nuevas instrucciones y hacía gráficos que eran los que emocionaban. Bueno, en esa época, pues crecieron ya en esta época de los 90s a finales, hubo nacimiento del Internet, de World Wide Web, y ya se comenzaban a generar mayor información. Entonces, se estaban preocupando ya los científicos de datos en los almacenes de datos. ¿Dónde guardar? Entonces, ahí ustedes recordarán que habían los disquetes 5 1/4, 3 1/2, luego los USB, se quemaban discos, había quemadoras de CDs, DVDs, y posteriormente las USB. Bueno, y ahora ya tenemos microchips que guardan grandes cantidades y nuestro teléfono que tenemos en el bolsillo, ese guarda más información que estas computadoras. Luego, con esa información, teníamos grandes datos, texto, audio, video. Entonces los científicos de computación se dedicaban a investigar cómo recuperar la información, porque está creciendo. Entonces ahí vienen los algoritmos de recuperación de información, de buscar en la web y encontrar la información, y utilizaban palabras claves. Palabras claves, es decir, pues un texto le dividían, le tokenizaban, le hacían tokens y en función de palabras claves buscaban. Entonces habían algoritmos. Luego, pues no bastaban con esos algoritmos, viene la ciencia de datos, donde esa información que se recupere nos da algo, nos dice esa parte de minería de datos, el data mining que utiliza. Saben que en computación se utiliza bastante las metáforas. El ratón es por la forma y el cable que había, el escritorio, la ventana, y acá también se utilizaba el data mining, que es como pues ese minero que busca la pepita de oro en esa montaña de información, tiene que recurrir a mucho tiempo, muchos recursos, y esos son los algoritmos que le ayudaban al minero a encontrar esa pepita de oro, el data mining. Y hasta que llegamos a esta edad, 2020, donde tenemos ya en esta generación la inteligencia artificial generativa. Pero esta es una evolución del lado del software, pero a su par también avanzó el software, donde pues también incluso un poquito antes hablaban de la máquina de Turing, donde pues es una máquina básicamente que tenía un procesamiento para responder preguntas booleanas y después de eso evolucionó ya estos circuitos integrados. También estos pequeños chips que tenían estos OR, NOR, AND, sistemas booleanos de los ceros y unos, y se fueron integrando. Y eso fue lo que ayudó a la construcción de las computadoras personales. Luego habían los otros dispositivos, ya no solamente el ratón, el teclado, sino también las cámaras. Y ahí pensaron, ¿cómo no utilizar esas cámaras que puedan reconocer nuestro rostro o puedan reconocer? Y eso es visión artificial. Entonces, la inteligencia artificial con estos dispositivos estudiaba esa parte de reconocer un árbol, una persona, un objeto, y esos son algoritmos. Después se van materializando esos algoritmos con la robótica. Como ustedes vieron, como Leonardo que le acabamos de ver en la mañana, ya se comienzan a materializar y a unir el hardware y el software para tener esa inteligencia artificial integrada. En la siguiente década se estaban preocupando en cambio de esos grandes volúmenes de datos y procesamiento, porque para hacer una búsqueda se demoraba mucho tiempo. Entonces ahí nacen los GPUs, son sistemas de procesamiento que trabajan en forma paralela para hacerlo más rápido.
y llegamos al Internet de las Cosas, que también hemos escuchado en este congreso, algunos de los elementos de los asistentes virtuales, de los focos y otros dispositivos que se conectan al Internet, refrigeradoras, cocinas, televisiones, y hoy estamos a esta parte de la robótica social, que son estos robots que ya se comunican con los humanos. En ese ejemplo que les acabo de mencionar de Leonardo, hay un área que estudia que es Robot Computer Interaction, no, Robot Human Interaction. Entonces, la interacción entre los robots y los humanos, cómo interactúan a través del lenguaje natural, o puede ser a través de gestos, que haga así, o un sonido. Entonces, son interfaces gestuales las que se van desarrollando. También, pues, de esto siempre se ha querido, pues, de alguna manera, simular el comportamiento, la inteligencia de los humanos. También en este proceso se habla del Deep Blue, que al principio no le ganó a Kasparov, pero en la segunda vez, donde ya hizo el estudio, pero ahí utilizó un algoritmo de fuerza bruta, es decir, donde analizaba todas las jugadas posibles. Sí, y esto a lo mejor tomaba mucho tiempo para poder ganarle en la segunda vez. Ya más adelante, en el 2016, también hacen otro experimento con AlphaGo, donde ya utilizan estas redes naturales que hoy en día están detrás del ChatGPT, y este aprendizaje por refuerzo entonces hacen que tome ciertas lógicas, ciertos aprendizajes y puedan predecir la jugada que va a ser en este caso, que también le ganaron acá al campeón de Go. Al principio, entonces, hubo una ola fría, una época fría que le llaman, donde sí los científicos querían hacer algo que las computadoras simulen a la inteligencia de los humanos, pero como que no encontraban y había un poco de descanso ahí. Entonces, logran descubrir algo como los sistemas expertos, donde desarrollaron un sistema médico que se llamaba MySyn, donde podía, de acuerdo a los síntomas de un supuesto paciente, le daba el diagnóstico. Pero asimismo luego se bajó, y hasta que luego tiene un crecimiento por todos estos elementos que les hablé, para llegar a los Transformers, llegar a los GPT, y bueno, pues ahí estamos. Esta gráfica es de 2023, 2 años más adelante, ya ven dónde estamos. Pero bueno, miren, todo este conjunto de áreas son las que nos han llevado a lo que tenemos hoy. Primero, estos los sistemas expertos que les decía que estaban en la primera ola, pero en la segunda ola viene el aprendizaje de máquina, el machine learning, y dentro de eso viene el deep learning, que es un aprendizaje profundo, y luego vienen esto de los algoritmos supervisados. Quiere decir, cuando un humano le dice, mira, este es una carta. La carta tiene una fecha, tiene un encabezado, un destinatario, tiene el cuerpo y y el texto tiene una introducción. Esa introducción tiene un desarrollo y una conclusión, y luego te despides. Esa es una carta. Entonces, de alguna manera, se le da miles de cartas, y el humano, cuando ya le prueba, al sistema le dice, a ver, te muestro esto, ¿esta es una carta o no? Entonces, la computadora puede decir un falso negativo, un falso positivo. Ahí entonces viene la intervención del humano. Dice, no, te equivocaste. O sí, correcto. Y esos son los algoritmos supervisados o los no supervisados. Entonces, vienen los GPTs. Pero, ¿qué son estos GPTs? En realidad, eso es lo que genera la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es entonces esta inteligencia artificial generativa? Lo podemos explicar de esta manera, con este gráfico. Dentro de ese gran campo de inteligencia artificial está el aprendizaje de máquina, y dentro de eso las redes neuronales, el deep learning,
Y, y ahí aparece una pequeña partecita que se llaman los GPTs, que en realidad son estos sistemas o estos transformadores, sistemas preentrenados, por eso, por sus siglas en inglés es que se llaman así GPT. Y esto es la base de la inteligencia artificial generativa, que es IA-Gen, que se le suele ocurrir. Las plataformas que tienen detrás de todo esto están ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Cloud y otros que ustedes ya los conocen. Entonces, esta inteligencia artificial generativa, pues ya lo vimos, es el subcampo de la inteligencia artificial, pero que en función de miles de textos, de información, ha aprendido a generar nuevo contenido. Primero a identificar y a generar nuevo contenido. Ustedes pueden ver que ahora se puede generar música, letras de música, imágenes, código o proyectos, incluso o diagramas de flujo, se los puede hacer. Entonces, esto básicamente en función de todos estos datos que ha sido alimentado por miles de gente en estos proyectos que han invertido empresas como OpenIA, es lo que permite tener, y hoy alguien lo decía de los expositores, no es que infieren o piensan, sino que más bien tienen la información, llegan a esa información y eso es lo que generan y nos muestran. Pues ahora todo este campo es muy aplicable a diferentes áreas y una de ellas es la educación. ¿Sí? Hay algunos estudios de UNESCO, de Microsoft Tech, donde dice de que sí, la inteligencia artificial puede ayudar a transformar las experiencias de aprendizaje, a innovar, sí, un 74 por ahí, y también de los educadores dice que tendrá un impacto positivo. El otro porcentaje todavía no está muy seguro de que trabajar con estas tecnologías con los niños les puede ayudar, porque hay el debate que las preguntas le hacen a la inteligencia artificial y el niño pierde esas habilidades de reflexión, de razonamiento, y esto o de dependencia, de la inmediatez. Entonces muchos no están de acuerdo. Pero bueno, a la final me gustaría escucharles a ustedes para ver qué es lo que opinan. Si ustedes están de acuerdo o no con la inteligencia artificial que pueda ser utilizada en la educación, especialmente en la inicial y luego secundaria. Con estos datos, sí podemos utilizarlos digamos, con aspectos positivos a la educación. Se podría personalizar el aprendizaje. Estudios de investigadores del área de educación dicen que todos tenemos un aprendizaje diferente. Algunos que son visuales, ¿sí? Alguien que necesita para estudiar o memorizar, escribir en papel, ese arte de escribir en papel ayuda a que nos memoricemos. Otros lo hacen por asociación, donde pues por el lugar o por los hechos. Yo, por ejemplo, en tiempos de colegio desarrollaba una técnica porque yo era malísimo para memorizarme algo y había que dar unos exámenes por fechas de historia y todo eso y nombres. Lo que yo hacía es memorizarme todas las puertas de la casa, ¿sí? Desde la entrada, sala y todos los demás. Y en cada puerta la asociaba con una fecha, con un nombre. De tal manera que cuando iba al examen, yo iba recorriendo la casa y decía, no, en esta puerta, no es en esta. Entonces me ayudaba a recordar, porque si no, memorizarme así, era un día para el otro y ya se me olvidaba. Lo que quiero decir es de que cada estudiante tiene su forma de aprender. Ahora incluso en las maestrías que yo doy clases, muchos estudiantes no toman nota, pero están bien atentos por ejemplo, a lo que conversamos, a lo que decimos y basta. En cambio otros tienen que escribir, tienen que anotar,
y otros aspectos. Entonces, se puede personalizar el aprendizaje a través de la inteligencia artificial, o se puede automatizar tareas repetitivas, por ejemplo, en investigación, buscar artículos que voy y busco de acuerdo a unas palabras claves. ¿Y qué tal si le automatizo y busco a un repositorio científico y le digo, tráeme todos los artículos que tengan estas palabras claves y ya se me automatiza y me ahorra tiempo? Me ayuda a analizar esos datos, esos papers o datos de Excel. O qué tal si yo voy registrando las notas de mis estudiantes y puedo pues sacar algunos datos importantes, si ha habido diferencias entre el primer semestre, segundo semestre o ciertos periodos académicos. Luego viene el aprendizaje adaptativo. Como hoy generalmente tenemos plataformas tecnológicas, se puede adaptar un chatbot o un algoritmo de inteligencia artificial donde me dé parámetros. ¿A qué hora se conectan los estudiantes? ¿Cuánto se demoró en una sesión en la plataforma? ¿Qué hizo con el documento? ¿Se descargó o lo leyó en línea? ¿Sí? ¿Qué tiempo se demoró en una evaluación? Son datos importantes que una inteligencia artificial le puede dar al profesor. Y el profesor puede tomar acciones con respecto a ello. No, parece que este tema no me están entendiendo o algo, debo hacer algo. Incluso yéndonos hacia más adelante, ¿qué tal si estos chatbots le van dosificando los recursos? Vemos de que se demoró en una actividad de la plataforma mucho tiempo, entonces vamos a brindarle algún otro recurso para que pueda complementar o de acuerdo a cómo se le vaya. Pero esto ya es un poquito más adelante. Luego, la accesibilidad. Cómo personas con condiciones diferentes, condiciones de discapacidad visual, auditiva, motriz, pueden tener acceso a la información. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y en definitiva nos ayuda en la eficiencia de la información y de este proceso de aprendizaje. Desde el lado del profesor también, eso es para el lado de estudiantes, pero el profesor, ¿qué le puede ayudar? A crear instrumentos de evaluación, a crear rúbricas, incluso a evaluarlo. A lo mejor hacen un proyecto y yo necesito evaluar ese proyecto y primero le digo que me cree una rúbrica de esto y luego ese proyecto lo pongo pues tengo ya alguna una calificación por esa parte de las rúbricas. También la corrección gramatical y ortográfica que me puede ayudar siempre pues ir mejorando en la parte de ensayos, documentos, en la parte también de explicaciones adicionales. Le puede brindar un paso a paso estas inteligencias artificiales sobre un problema de física, sobre un problema de matemáticas o sobre un proyecto en gestión de proyectos. También en la parte de preguntas de seguimiento que podríamos generar preguntas para reforzar ese conocimiento. O nos ayuda a crear los sílabos, las programaciones, nos ayuda incluso a encontrar bibliografía para que pueda ser acorde a los temas que estamos impartiendo. Entonces, vemos de lado, estudiante, profesor. Ahora vamos en este segundo caso a ver algunos ejemplos de aplicación, porque, bueno, ya está ahí la inteligencia artificial, ya está el ChatGPT, ya están los otros, pero ¿cómo podríamos utilizarlos ya dentro del aula? Que no sea solo como una especie de plataforma de consulta, ¿no? ¿Qué opinas de, o dame la fórmula del agua, H2O? El ChatGPT le va a dar rapidísimo. Pero ¿qué tal si combinamos las dos inteligencias artificiales? La realidad aumentada. La realidad aumentada es una capa de información sobre la realidad.
la realidad son estas tarjetas con los elementos químicos, pero si vemos a través de un dispositivo móvil, pues podemos ver una información adicional, como pues el peso molecular, o incluso ver esa parte de animación. ¿Y qué tal si combino esas moléculas y obtengo el agua? ¿Sí? Muy bien, en realidad, esto es la inteligencia artificial, la que reconoce los patrones, la forma a través de visión artificial. Pero, pues puedo generar un protocolo para trabajar y ahí puedo utilizar inteligencia artificial generativa, donde yo puedo utilizar el ChatGPT para que el estudiante responda a esas preguntas y reflexione. Y posteriormente podríamos hacer un pitch, una exposición o trabajos en grupos para que podrían utilizar estas herramientas y lograr este aprendizaje. Al final, el profesor y las tecnologías lo que buscan es de que el estudiante aprenda sobre una temática, ¿sí? Basada en el conocimiento del profesor o basada en estas tecnologías que nos ayudan. Le suelen llamar andamiajes tecnológicos, porque justamente, o rampas digitales también, porque son como estas herramientas que facilitan que el conocimiento llegue hacia los estudiantes. ¿O qué tal? Cuando un estudiante puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y el aprendizaje se vuelve suyo. Rudolf Steiner. Ahí utilicé realidad aumentada para generar una capa de información, como que estoy ahí hablando y pensando en algunas fórmulas. Y por ahí también utilicé el lenguaje de procesamiento natural, es decir, un text-to-speech. Eso que escucharon es un texto que escribí y los transformó a voz, ¿sí? Ahora, frente a ¿cómo podríamos nosotros combinarlo? Y esto es, podríamos nosotros adaptar problemas. Sabemos que tenemos libros de texto, de química, de matemática, de física, e incluso hay solucionarios de estos libros. Entonces, o le pedimos a ChatGPT que nos solucione y nos soluciona algún problema. Pero la idea es utilizar esta adaptación. Vimos en la personalización. Entonces, imaginémonos en qué es lo que le gusta al estudiante, ¿sí? Si le gusta el fútbol, le gusta sobre deportes, sobre películas. A través de esto, basados en estos libros de texto, podríamos adaptar un problema para que haya mejor comprensión. ¿Qué tal si vamos por el fútbol? Y ahí le planteamos un problema, que está Messi por lanzar ahí un tiro libre, está a tanta distancia y va a disparar o está a 2 metros tiene algunos datos. Entonces lo que queremos es de que pues a través de este problema aplique alguna fórmula, aplique esa lógica para obtener los resultados. Entonces una de las prácticas podría ser, bueno, pues trate en grupo de resolverlo esto. ¿Cómo podrían resolver este problema? Tenemos esta fórmula, tenemos estos datos. Y luego contrastar esos resultados con pues alguna solución que nos dé ChatGPT. Entonces le generamos un prompt y dice, pues supongamos que Messi le aplica, entonces, y así que pues le resuelve y le va explicando paso a paso. La idea a la final, cuál es el resultado del profesor, es de que el estudiante pues entienda por qué aplicó esta fórmula, no simplemente el resultado, porque a veces podemos tomar un examen objetivo y decir, el mismo problema A, 20 metros, B, entonces escoge una respuesta. Eso hasta podría adivinarlo, ¿no? Entonces, esa atención a la diversidad es lo que nos ayuda a la inteligencia artificial,
nos permite la creación amplia de generar problemas, de adaptar problemas, estos ejercicios, y nos podemos basar en los libros de texto que existen, en problemas específicos, pero los adaptamos. También, cuando un estudiante lucha por comprender un tema en particular, es ahí donde el profesor puede incurrir con este ChatGPT, entonces, para abordar estas problemáticas, ¿sí? Y finalmente, pues, lograr esta apropiación. Aquí tenemos otro caso. Pues, digamos que están aprendiendo acá lógica booleana, los circuitos. Entonces, aquí está, por ejemplo, hay una herramienta, una plataforma que se llama Tinkercad, donde se pueden diseñar estos circuitos, se pueden programar también y se pueden crear objetos o dibujar objetos en 3D e incluso se los podría imprimir esos objetos en una impresora. Entonces se podría utilizar esas plataformas y decirle a lo mejor a ChatGPT que me ayude a crear un programa o una solución para prender las luces de este circuito y que podría ser en forma secuencial, en forma alternada, de ahí lo que se necesite, que vayan aprendiendo los operadores lógicos. Sí. Con estas adaptaciones se puede hacer generación de ideas y conceptos, optimizaciones de diseños, simulación y prototipado virtual, personalizar algunos de estos recursos o productos y optimización del proceso de fabricación. En este caso, si queremos fabricar algún elemento, algún circuito. Entonces, se pueden combinar estas plataformas para trabajar. Incluso al niño se les puede enseñar qué es la ciencia de datos desde pequeños y para eso se utiliza estas técnicas de Lego Serious Play, que es un montón de Legos y digamos que pues, le damos la caja desordenada de Legos y lo primero que hay que hacer es, bueno, pues vamos a limpiar los Legos. Entonces lo que hacemos es, pues por el color los acomodamos, luego analizamos cuántos de estos tenemos, ¿no? Entonces los vamos analizando y hacemos una representación para explicarlo a alguien de qué es lo que tengo, puede ser pasteles, barras. Finalmente, la parte de explicación cómo lo utilizo para crear una historia. Miren, lo mismo que ustedes ven acá, se hace en las ciencias de datos. Se tienen datos, se los limpia, se los analiza, se procesa, se tiene el resultado. Hay plataformas como estas, Machine Learning, que es de este genio como del Aladino, donde los niños pueden aprender sistemas de ciencias de datos. Y luego esto le combinan con otra plataforma que es para niños que se llama Scratch. Así es el proceso, así es como se le entrena. Vamos a entrenarle a este sistema que me reconozca cuando estoy alegre, cuando estoy triste y cuando estoy sorprendido. Entonces, para eso me voy a tomar unas fotos y le digo, oh, cuando estoy así con la boca abierta estoy sorprendido. Luego, cuando estoy así es que estoy alegre y luego, pues con la boca hacia abajo, pues es que estoy triste. ¿Sí? Entonces, y luego, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Puedes reconocer? Entonces, ahí me da falsos negativos, falsos positivos. Ah, correcto. ¿Sí? Lo está haciendo bien. Entonces, porque ya le enseñé a esta plataforma a que me reconozca. Entonces, ese algoritmo luego le pasamos a Scratch. Y en Scratch, entonces, ahora sí, en tiempo real, vamos a ver si es que me puede identificar. ¿Sí? Si me identifica, pues, parece que sí le está identificando muy bien, ¿no? Ese es para enseñarles a los niños Machine Learning, aprendizaje de máquina, ciencias de datos. Hoy en las escuelas se están utilizando estas técnicas para que desde pequeños vayan teniendo ese pensamiento computacional, razonamiento lógico. Y nuevamente la realidad aumentada, donde pues combinan los recursos híbridos, donde tenemos recursos tangibles como libros, textos, folletos y
pues a través de los códigos QR son una especie de realidad aumentada. Son los que disparan, los que hemos estado utilizando todos estos 2 días del Congreso, del registro. Eso es realidad aumentada. En realidad es un conjunto de patrones blanco y negro y lo que me bota es una información, un formulario. Y así como esto, existen imágenes. Una imagen puede tener un patrón que al verlo con una aplicación del dispositivo móvil puede botarme un video, una explicación adicional. Hay otros incluso realidad aumentada de otro nivel que es con objetos. Si yo a lo mejor le apunto a este parlante como un objeto que no tiene ningún patrón de imagen o QR, me puede disparar algún elemento. Y otros que habría también los juegos como el Pokémon Go, que no sé si ustedes lo jugaron, también por geoposicionamiento. Si me voy a Guatemala, la antigua, a lo mejor solamente ahí se activa un personaje de Pokémon y tengo que capturarlo. Sí. All right, let me show you something cool. Wow! What about this? Yeah! Now help me with the skeletal system. Match the skeleton to the right place. Let's go over here. And here. Yay! Oh! You can also interact with him and learn about our muscular system. There are also interactive cards to learn about how our nervous system and our respiratory system work, and more. It's my turn, Toby. Ya no peleen, chicos. Hay patrones. Por ejemplo, esta imagen es el patrón. Si se descargan esta aplicación que se llama Humanoid 4D Plus, que son, como todas muchas plataformas, tienen una parte gratuita y una de pago, ¿no? Entonces, si ustedes buscan esa aplicación, funciona en Android o en iOS, se descargan y con este patrón, entonces pueden descubrir, si quieren háganle una prueba, ahí búsquenle Humanoid 4D Plus y luego le hacemos a ver que le lea esta imagen para ver qué les aparece. Bueno, y así como estas hay Animal 4D Plus, Space 4D Plus, Dinosaurs 4D Plus y muchas otras. En la parte de idiomas, bueno, pues esto sí se utiliza mucho, ¿no? Donde pues hay traductores que nos ayudan a traducir inglés, español y a cualquier otro lenguaje, como el DeepL o el mismo ChatGPT o cualquier, incluso este tiene la parte de DeepL Write, que nos ayuda a mejorar, no solo a traducir, sino a mejorar la redacción, la sintaxis en esto. Se utiliza mucho y ahí vienen los... ya no pasa, aquí. También para transcripción, que se les puede utilizar a veces guardeo, tienen que hacer un proyecto, entrevistarle a algún experto profesional del área para saber qué es lo que vas a estudiar, se les puede decir, como en la aplicación UTDLR, que le haga una transcripción, ¿sí? Entonces, esto va a facilitar para mejorar o procesar esa información. Tal, ahora los chatbots, que utilizan lenguaje natural. ¿Qué tal si pues Alexa, Siri o alguno le pregunta algo como esto? Hola ChatGPT, ¿puedes practicar inglés conmigo? Pues Yes, of course. What topic do you want to talk? ¿sí? Entonces, inglés, español, español, inglés, y hay asistentes especializados para hablar inglés. Ahora, pues yéndonos un poco a la ya educación superior, esta puede utilizar, y a la vida profesional, esto puede ser utilizado
en diferentes aspectos, en ciencias de la salud, diagnóstico, incluso ya no solo el reconocimiento de elementos químicos, sino podrían ser ya incluso el desarrollo de medicamentos, simulaciones para atender a los pacientes, para hablar juegos serios. Bueno, pues en su área, análisis de riesgo, detección de fraude, atención al cliente, o también la parte de experiencias personalizadas en la parte de análisis de comportamientos, de ventas, o en la manufactura, automatización, optimización de procesos. En realidad, esta parte de la inteligencia artificial se lo puede utilizar en todos estos campos y específicamente en el área de educación. Algunos ejemplos. Vamos a ver ciencias de la salud. Por ejemplo, radiografía es una de las áreas que podrían aportar. Realidad aumentada y realidad virtual. Sí. La diferencia de realidad aumentada es que estos yo lo puedo ver a través de un dispositivo móvil. Sí. Pero la realidad virtual tengo que utilizar, es como un mundo inmersivo diseñado y ahí puedo utilizar recursos como estos que tengo por aquí. ¿Sí? Entonces, que son unas gafas que me permiten ver mundos virtuales o incluso la realidad mixta. ¿Qué significa la realidad mixta? Que yo puedo ver el mundo real y también el mundo digital. Y puedo a su vez actuar con lenguaje de texto natural, ¿sí? Estos se activan con palabras claves para que pueda entender. Y yo lo que le voy a decir, ok, Meta, toma una foto. Eso. Entonces, y esa foto, pues, o puedo preguntarle a interactuar con el ChatGPT y le digo, ok, Meta, ¿cómo está el clima? ¿Verdad? Bueno, ahorita escucho por aquí. Ok, Meta, ¿qué hora es? Creo que ya nos queda pocos minutos. Así veo que ya nos queda pocos minutos, así que vamos adelante. Bueno, entonces, en la parte de radiografía, para hacer estudios, prácticas, tomar algunos ejemplos de esas radiografías que me diga, me interprete, o qué tal si es que pues alguna parte de imágenes me ayuda a mejorar las imágenes, me ayude un procesamiento de imágenes, por ejemplo, cuando hay esta parte de no están claros y nos pueda ayudar incluso a interpretar qué es lo que estamos haciendo. En la parte también de predicción, por ejemplo, cuando en un determinado tiempo hay ciertas fotografías con algunas anomalías, esto pueda decir que puede ser algo peligroso que se tendría que tratar. Sí. Pero bueno, pero no vamos a confiar plenamente en todo lo que dice, ¿no? Obviamente procesa información que viene de libros, de páginas web y todo eso. Entonces, así que pues nos da una idea, nos ayuda. Y él mismo lo dice cuando le hago una pregunta, si es que podría yo confiar con el diagnóstico. Y me dice, hey, no tengo acceso a bases de datos, no, tengo acceso a bases de datos médicas específicas y todo, pero pues no debes utilizar mis respuestas como reemplazo de la consulta médica profesional. Entonces, en definitiva, nos pueden ayudar como herramientas de datos para tomar decisiones y simulaciones en el ámbito de ciencias de la salud. Por acá, en la parte de programación también me podrían ayudar a generar código en esa cadena de montaje del software, donde pues comienza con el problema, comienza con pues
Esto era el waterfall, del sistema waterfall que escuchaban antes, pero hoy ha evolucionado a los enfoques ágiles, ¿no es cierto? Y también alguien nos decía que ya están evolucionando a esto ya a los enfoques flow, ¿no es cierto? Bueno, entonces dentro de todo este proceso, pues interviene la inteligencia artificial cuando aplicamos design thinking, se pueden hacer prototipos en papel o crear situaciones para definir el problema. También en experiencia de usuario, consultas para las interfaces, los colores, cómo interactúan con las otras personas. Cuando ya vamos a la etapa de desarrollo, tenemos a identificar problemas simples, complejos en la parte de Scrum, calidad, en la parte de desarrollo que me ayude a generar un programa, que me ayude a identificar algún error. Ahí estoy creando un juego y ahora puede crearme hasta una página web. Me puede documentar plenamente el código, que eso es lo que no nos gusta a los programadores, pero nos puede ayudar a documentar. Nos puede ayudar a encontrar un problema que no lo vemos, pero si está bien el código, es bien escrito, pero me da error. Y ha sido un simple igual, un menor igual y un menor porque se estaba saliendo fuera del arreglo y me estaba dando overflow. Pues, me ayuda a documentar mis casos de uso o a explicarme de qué trata este caso de uso. Sí, esto ha sido para cuando voy al cajero y retiro dinero y eso me explica el caso de uso. Bueno, en calidad de software, en todas las etapas de calidad, y a un project manager de todo el proyecto que nos ayude a saber qué es lo que está hecho, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta por hacer y tener y trabajar con los equipos. Bueno, en la parte de análisis de datos, también ya hemos visto algunos de los ejemplos en las conferencias de ayer y de ahora, donde nos ayudan a la analítica social, a mejorar esta parte de sistemas de recomendación, optimización y otros, recomendación de música, de películas, de estos. ¿Y ustedes creen que nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Oiga, ¿qué opina de que dicen que esa nueva cámara fotográfica podría reemplazarlo? ¿Esa cosa que congela el tiempo? Nah, eso nunca me va a reemplazar. Jefe, están comenzando a salir los primeros sitios web de noticias en Internet. ¿Deberíamos preocuparnos? La gente siempre va a preferir papel. Eso nunca va a cambiar. Estamos bien. Jefe, ¿ya vio el crecimiento que está teniendo esa empresa nueva Netflix? No te preocupes. Ellos nunca nos van a superar. Oye, ¿y no te preocupa lo del lanzamiento de Spotify? Claro que no. La gente siempre va a querer comprar sus CDs para tenerlos físicamente. Eso nunca va a cambiar. Oye, ¿ya viste que la inteligencia artificial también puede hacer procesos de ventas completos? Me preocupa. No te preocupes. Eso nunca nos va a reemplazar. Oye, ¿ya viste que ahora con IA también se pueden generar imágenes de alta calidad como la que hacemos nosotros con edición? Tengo miedo. No te preocupes. Eso nunca nos va a reemplazar. ¿Ya viste que hay una IA que hace contabilidad en segundos? Yo creo que es falso. Eso nunca nos va a reemplazar. ¿Ya vieron que hay un robot que coge tazas? Reemplazará a nuestros meseros. Miren, es alguna de las reflexiones que nos queda, pues, para ya ir terminando sobre esta exposición. Algunas de las actividades de las profesiones pueda que sí. De hecho, los telefonistas, la atención al cliente, ya están siendo reemplazados por chatbots. Entonces, es posible que sí. También en estos almacenes de datos como Amazon y todo, allá hay robots. Hay inteligencia artificial que ayudan a acomodar, a poner en las bandas de información. Pero, sin embargo, hay otras partes como administración, ingenieros, todavía de las áreas de computación, todavía tienen menos probabilidad de que seamos reemplazados. Pero como lo han dicho mis colegas expositores durante estos 2 días, la diferencia va a ser quienes manejan la inteligencia artificial para poder ser
contratados. También, en términos de ética, también es un desafío importante porque si bien es cierto que pues, puede aprender, como le vimos que aprende cosas buenas, nuevas, pero también puede aprender cosas malas, ¿no? Es la herramienta, cómo se lo use. Y otro hecho real es de que si bien es cierto, pueden ayudarnos y reemplazar algunas de las tareas, también se crean nuevas oportunidades de ejemplo, quienes manejan un prompt engineering, un pues, experto de análisis de datos con IA y algunas otras. Y finalmente el futuro de la IA concierne también en sus interacciones en todas las áreas, como ya lo vimos, algunos de los pocos ejemplos. Entonces, en definitiva, pues tenemos muchos desafíos de la inteligencia artificial para el futuro, en ética, en educación y todo. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias.